Bueno, el tema que vamos a explicar es pruebas para proporciones. En los temas anteriores se consideraron pruebas para la media, pero con frecuencia estamos necesitando verificar si las dos proporciones muestrales provienen de la misma población. Iguales, para aplicar estas pruebas las muestras deben ser lo suficientemente grandes para que haya una mayor aproximación al resultado. Para sacar el estadístico de prueba utilizamos esta fórmula, en donde P1 es la proporción de la muestra 1, P2 es la proporción de la muestra 2, PC significa proporción conjunta, que ahorita miramos cómo es la fórmula, N1 son los datos de la muestra 1, lo mismo, la proporción conjunta, 1 menos PC, la proporción conjunta, y N2 son los datos de la muestra 2. Debemos hallar la proporción conjunta en la cual sacamos X1 y X2, que son los datos de los cuales cumplen la condición, y N1 y N2 son las muestras que se tomaron, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Vamos a plantear el problema, el cual vamos a resolver. Entonces, dice, una familia posee varios viñedos, los cuales se deben proteger de insectos y enfermedades a través de insecticidas. Se van a probar los dos insecticidas, A y B, de los cuales tomamos unas muestras, se rociaron 3 hileras de las viñas, cada una con A y cada una con B. Se tomaron 400 muestras de uvas, de las cuales 24 salieron infectadas para el insecticida A y para el insecticida 40 salieron infectadas. El nivel de significancia es de un 0,05 y la pregunta a la que vamos a plantear y a resolver el problema es si realmente puede concluirse que hay diferencia entre las proporciones de viñas infectadas usando el A y el B. Bueno, retomando el ejercicio, decimos que hay dos muestras, la primera donde se aplicó el insecticida A y la segunda donde se aplicó el insecticida B. Decimos que el número de viñas infectadas en la primera muestra es de 24 y en la segunda es de 40. En ambas se tomó una muestra total de 400 viñas. Entonces, hay ciertos pasos a seguir. El primero es establecer el H0 y el H1, que es la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, lo que nos están preguntando en el ejercicio es si hay diferencia entre la aplicación de los dos insecticidas. Sabemos que la hipótesis nula es lo contrario a la condición que nos están dando, por lo tanto, sería la proporción de la primera muestra sería igual a la proporción de la segunda, y la hipótesis alternativa sería la proporción de la primera muestra sería diferente a la proporción de la segunda, que es lo que nos está preguntando en el problema. Entonces, como segundo paso, hallamos el nivel de significancia, que es el 0.05. Antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta que como nos están pidiendo si hay diferencia o no, entonces sería una gráfica de dos colas, porque están pidiendo una diferencia. En el paso 3, el estadístico de prueba, decimos que si el nivel de significancia es del 0.05, es decir, del 95%, hallamos esto en la tabla. Para esto nos daríamos 1.96. Como cuarto punto, formulamos la regla de decisión. Entonces, decimos que hay diferencia entre los dos insecticidas si menos 1.96 es menor a ZP y ZP es menor a 1.96, es decir, que esté entre este espacio. O si no, no hay diferencia si 1.96 es menor a Z de prueba o menos 1.96 es mayor al Z de prueba, es decir, que esté en alguna de estas colas. Ya ahí pasamos al quinto punto, que es seleccionar la muestra y según la fórmula aplicar los datos y tomar una decisión.
como nos explicaba nuestra compañera anteriormente, sabemos que el Z de prueba se halla con esta fórmula. El P1 y el P2 son pues la proporción tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Vamos a ver cómo se hallan las proporciones para la muestra 1. En este caso sería X1, que es este, sobre 400, que es el total de la muestra. Entonces 24 sobre 40, 0.06. Y lo mismo para la proporción de la muestra número 2, que en este caso es 40, que es el total de líneas infectadas 40 sobre 400. Esto nos da un total de 0.1. Ya hallamos la proporción, tenemos esto de arriba. Ahora tenemos que hallar la proporción conjunta, que como también nos explicaba nuestra compañera, se halla por medio de esta fórmula, que es X1 más X2, que es como el número de viñas que están infectadas sobre el total de la muestra. Entonces 24 más 40 sobre 800. Eso nos arroja un total en la calculadora de 0.08. Ya tenemos entonces todos los datos para reemplazar en la fórmula. Entonces ponemos la proporción del 1, de la muestra 1 con más la proporción de la muestra 2. Aquí ya pues reemplazamos todo y esto en la calculadora nos da un valor total de menos 2.08. Entonces ya teniendo el Z de prueba, podemos ubicarlo aquí dentro de la gráfica. Más o menos estaría en este espacio, por lo tanto cumpliría la segunda regla de decisión, que está entre 1.96 menor a Z de prueba y Z de prueba menor a menos 1.96. Por lo tanto podemos concluir que no hay diferencia entre las proporciones de viñas infectadas usando los insecticidas A y B, y que esto se debe a una casualidad.